Este año 2026 es un año en donde como ministros en acción, seguimos siendo animados a ser perfeccionados y desafiados a mantenernos afirmados en Cristo Jesús, pero también queremos como cuerpo de Cristo, estar fortalecidos en su gracia y establecidos en su verdad, para cumplir la misión de compartir el amor de Dios a todas las personas, con nuestro testimonio, generosidad y ministerio personal. En este año, también queremos seguir motivándolos a dar los pasos que Jesús nos ha dejado con su ejemplo, para así poder con la ayuda del Espíritu Santo, continuar el proceso de transformación que nos permita seguir perseverando en la extensión del reino de Dios en esta tierra. Mantente conectado y comparte la palabra de Dios que es sana y digna. La transmisión está por comenzar. Has bendecido, Señor, nuestra parte laboral, nuestra parte, Señor, social. Te damos gracias porque tú estás en todo, Señor, lo que nos involucra a nosotros. Hoy, Padre, queremos orar de manera muy especial porque tu Espíritu Santo pueda bendecir nuestra vida, pueda llenarnos, Señor, nuestra mente de sabiduría, con el propósito de poder hacer lo correcto, con el propósito de que vivamos en obediencia a tu palabra, con el propósito de que nos llevemos bien, Señor, en nuestro matrimonio, con la familia o con cualquier persona con la que nos relacionemos, Señor. Ayúdanos a estar en paz con ellos. Gracias, Padre, porque la sabiduría nos permite tomar decisiones que nos lleven a prosperar el alma, que nos lleven a desarrollar los planes de la manera, Señor, que te agrada a ti, y que cada uno de los proyectos que realizamos sabiamente puedan llegar, Señor, a concluirse tal como se han planificado. Padre, ayúdanos a discernir los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos no son para que nos atemoricemos, sino más bien para que seamos animados a estar más cerca de ti. Te pedimos, Padre, que entendamos que ya la tierra está gimiendo. Entendemos, Señor, que hay situaciones que están escritas en la Biblia que se van a cumplir y que lo único que anuncian son dolores de parto. Por eso, Padre, queremos nosotros en medio de cada circunstancia, situación o prueba que se vive alrededor del mundo, que nos deje un corazón solidario y compasivo con las personas que han sufrido, Señor. Que han sufrido, Señor, todo tipo de pérdidas. Con estas personas que están pasando dolor, yo te pido, Padre, que nosotros podamos, Señor, tenerlas en cuenta a través de la oración o a través, Señor, de nuestro deseo de querer contribuir o apoyar de la manera como nosotros podamos. Amado Dios, terminamos orando por cada una de las peticiones que hay en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Sean estos referentes a salud espiritual, emocional o física. También, Señor, incluimos peticiones financieras para que, Señor, estas sean contestadas conforme a tu soberana voluntad y en tu tiempo. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Gloria a Dios. Mi amada iglesia, les bendecimos. Pueden tomar asiento. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a toda la iglesia presente. Qué bueno poderlos saludar de manera cordial y desearles la bendición del Señor. A mi hermano Adrúbal, a ver si me enciende este monitor. Damos gracias a la iglesia también extendida. Les estamos enviando un saludo a la iglesia extendida. Les bendecimos desde esta casa hasta su casa. Que el Señor les bendiga, que el Señor los pueda prosperar también de la misma manera como estamos siendo prosperados nosotros, en especial en el alma. Y pedimos que ustedes preparen su corazón para recibir la semilla que se va a compartir. Al grupo discipular allá en Chile, también saludos especiales y que esta palabra pueda ser sembrada también en sus corazones y en su mente. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mi amada iglesia,
tal como vamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando en los meses, vamos avanzando en las prédicas también. Amén. Y hoy vamos a dar la segunda parte de la enseñanza que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál era la parábola? La parábola del trigo y la cizaña. Voy a hacer un pequeño recordatorio para volverlos a conectar a la parábola. Y lo primero que les voy a volver a presentar en esta noche son los protagonistas. Así que vamos a Mateo 13, 37 al 39 para que ustedes recuerden bien quiénes son los participantes en esta parábola. Dice Mateo 13, 37 al 39. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es ¿quién? El agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino, o sea, somos cada uno de nosotros. La maleza o la cizaña representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha, presten atención, es el fin del mundo. Y los cosechadores son ¿quiénes? Los ángeles. Muy bien. Entendiendo quiénes son los que participan, que son varios protagonistas, vamos a leer la parábola hasta donde la estudiamos la semana pasada. Para eso vamos a Mateo capítulo 13, verso 24 al 29. Dice la palabra del Señor: le refiero otra parábola. Dijimos esto que decía Jesús porque anteriormente había presentado la parábola del sembrador. Y dice, le refiero otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y dimos 3 razones por las cuales el amo, que en este caso representa a Jesús, indicó que los siervos no hicieran justicia propia. Fíjense que nosotros somos bien intencionados en querer resolver las cosas a nuestra manera. Pero en este caso el amo les hace 3 indicaciones de muchas que yo les traje. Y la primera de ellas es por causa de sus hijos e hijas. Porque al arrancar la mala hierba o la cizaña, pueden arrancar con ella el trigo. Yo les explicaba la semana pasada que la raíz de la cizaña se entrelaza con la del trigo. Y si usted jala la cizaña, va a estar dañando el trigo. Ahora, ¿esto cómo lo traducimos a la vida espiritual? Bueno, que muchas veces nosotros podemos estar influenciados por el mal. Y el mal puede influir tanto que nos va a sacar del bien. Entonces no es el tiempo de abordar, no es el tiempo de quitar, es el tiempo de seguir trabajando para que la siembra siga creciendo. En segundo lugar, porque hay creyentes que están perseverando en Cristo Jesús. Hay creyentes que estamos en la trinchera, ¿verdad? Que estamos en la trinchera ahí peleando la buena batalla de la fe. Ya sea como líderes espirituales, como misioneros. En los matrimonios estamos peleando la buena batalla de la fe, en las familias con nuestros hijos. O como creyentes que anhelan ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Entonces hay que seguir nosotros dejando hasta que
llegue el punto de la cosecha. Y en tercer lugar, porque aún hay trigo que le hace falta crecer y madurar. ¿Para qué? Para que produzca fruto abundante. Toda esta parábola está explicada. Pueden buscarla en YouTube a través de TG en Miami. Si no la han escuchado o si la quieren volver a escuchar, se lo recomiendo porque les va a permitir aclarar, les va a permitir comprender, les va a permitir entender. Fíjense que la verdad que es tanta la enseñanza espiritual que uno puede recibir que cuando ustedes la oyen por primera vez, miran un panorama. La oyen por segunda vez o se van a la lectura y entienden otras cosas. Y una tercera vez, si ustedes la están meditando en la semana, empieza a revelarles cosas en su mente y en su corazón. Y las aplican a la vida propia de ustedes. Es bien interesante. A mí esto me está pasando con los proverbios. Lo oigo de entrada, lo oigo cuando estoy con el primer café, que solo son 2 en el día. Luego cuando me siento en la computadora, los vuelvo a oír, los leo, los subrayo, hago mis anotaciones y en la tarde, por si se me quedó algo, los vuelvo a remachar. Y quiero decirle que cada vez que tengo oportunidad de estar delante de ellos, encuentro algo que no había visto. Y si lo volviera a ver, tal vez encontrara otra cosa. Así que esa diligencia es importante para que nosotros busquemos y anhelemos la sabiduría del Señor. Pero entrando a la prédica de lleno, tenemos una advertencia. ¿Cuál es la advertencia con la que vamos a empezar esta enseñanza? Que en el campo solo hay trigo y cizaña. Es lo único que hay en el campo. En donde el que no es trigo, entonces será cizaña. Eso. Y si no es cizaña, será trigo. Bueno, vamos a hacer el paralelo. En la vida espiritual, el que no es hijo de Dios será hijo del diablo. Tan sencillo como eso. Piensa que Dios es el agricultor que tira la buena semilla, pero Satanás es el que tira la mala semilla, que es la cizaña. Mi amada iglesia, despertemos los oídos espirituales y tengamos claro que en el reino de Dios no hay puntos medios. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Se lo voy a repetir. En el reino de Dios no hay puntos medios. ¿Y a qué se refiere, pastor, con puntos medios? Bueno, tal vez podamos decir, yo no voy a la iglesia, pero no soy una persona mala. Hay una justificación de por medio. O tal vez podamos decir, yo no he tomado la decisión completa de vivir para Cristo, pero yo hago buenas obras. No, miren, todas las ahí estoy yo presente. O tal vez usted pueda decir, yo creo en Dios, pero no soy ni religioso, ni legalista, ni fanático. Podrá ser. O tal vez usted diga, bueno, yo soy cristiano, pero a mi manera. A tu manera es como a ti te parece que te conviene. Pero no puede ser así. Quiero decirte que en el reino de Dios no hay puntos medios. O vas a ser trigo o vas a ser cizaña. Esa es la manera como se presenta Dios delante de nosotros. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor. Pero yo quisiera presentarles bíblicamente ese pensamiento que les estoy diciendo. Porque tú puedes dar fruto espiritual para la gloria de Dios. O puedes sembrar semilla para ser piedra de tropiezo. O sea que para Dios, te lo vuelvo a repetir, o eres o no eres. Ahora, vamos a dar un ejemplo
a la luz de la palabra del Señor. Vamos a presentarles a un grupo de personajes que hablaban la verdad bíblica, pero que Jesús los confrontó. Y ellos eran los maestros de la ley y los fariseos. Fíjense que estas personas se creían que eran justos, que no le hacían mal a nadie, que eran conocedores de la palabra. Pero Dios tenía una percepción diferente. Mateo 23, 27 al 28. Dice la palabra del Señor: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¿Qué dice ahí? Hipócritas, con signos de admiración, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mira, esta expresión de Jesús es a lo que nosotros le llamamos incongruencia. Tú puedes decir lo que eres, pero no demuestras lo que eres. Es una gran incongruencia. Tú puedes decir que amas a Dios, pero Dios no es el primero en tu vida. Para Dios no hay puntos medios. Para Dios o eres o no eres. Y fíjate que la palabra de hoy es contundente. La palabra de hoy no nos va a dar opción para pararnos donde nosotros nos queramos parar. Nos vamos a parar a la luz de la Escritura para que nosotros tengamos claro que delante de Dios nosotros debemos de caminar como Él camina. Fíjate, Dios es tan justo, pero tan justo que no solo habla delante de los maestros de la ley ni delante de los fariseos. Dios deja una enseñanza a través de Jesucristo y de los discípulos ya en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Adúlteros, dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en qué? En enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tremendo, ¿eh? Vamos a repetir este versículo para que nos quede claro. Adúlteros, dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No hay punto medio. No hay oportunidad para decir, bueno, aquí es donde yo quisiera estar o donde me conviene estar. Mi amada familia, no estamos llamados a vivir una doble vida según como me sienta. No, es que las cosas no me están yendo bien y mientras no me vayan bien me voy a comportar así. No, es que la verdad es que estoy viviendo esta situación y esta situación me tiene así. No, es que hoy amaneció gris. Y cuando amanece gris el cielo, no sé, me da como una depresión, como una falta de fuerza. No, hermano. No se trata de cómo yo me siento. No podemos vivir doble vida. Nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Pueden decir amén a eso. Y si no le pertenecemos a Cristo Jesús, entonces estamos por el camino equivocado. Mi amada iglesia, ¿somos obedientes a hacer la voluntad o nos volvemos desobedientes? Pero no podemos estar en ambos lados. No podemos vivir por nuestra conveniencia. La Biblia nos asegura que ya hemos sido trasladados del reino de la oscuridad para permanecer en el reino de la luz. Mira qué interesante lo que te estoy diciendo. Cuando ustedes vinieron a Cristo, la obra milagrosa de Cristo fue sacarlos de todo aquello que atentaba
contra su naturaleza pecaminosa y los pasó al reino de Dios, al reino de la luz. Ya estando en el reino de la luz, aquí no se trata de que, bueno, una semana estoy aquí, la otra semana me voy para acá. No, mi amada familia, si ya fuimos trasladados al reino de la luz, nosotros debemos de permanecer aquí a donde Dios nos ha establecido, porque entonces verdaderamente no hemos sido trasladados. No hay evidencia de un nuevo nacimiento. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versos 5 y 6. Pues todos ustedes son, mira, ese son está diciendo que ya le pertenecemos. No está diciendo van a ser, fueron. Ustedes, ¿qué dice? Son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse como en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. ¿Se acuerdan la primera enseñanza de esta serie? Somos hijos de la luz. La oscuridad está pasando, pero necesitamos estar despiertos. ¿Por qué el enemigo sembró semilla en el campo de la parábola? Porque los siervos estaban como dormidos, se descuidaron, se distrajeron, le dieron oportunidad, abrieron las puertas para que entraran al terreno. Pero la palabra de Dios nos vuelve a decir que nos mantengamos en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Así nos quiere el Señor. No nos justifiquemos, no nos engañemos, no nos mintamos, no busquemos nuestra voluntad, porque entonces nosotros mismos estamos permitiendo que el enemigo siembre semilla. Y una vez que el enemigo te siembra semilla, vas a vivir el procesito de esa semilla sembrada. Pero no nos conviene, porque la semilla trae división, trae destrucción, porque la semilla trae diferencia, porque trae incomodidad, porque rompe lo bonito y lo bueno que estaban las cosas. Pero ese es el enemigo trabajando y actuando. Por eso es que los discípulos le dicen, pero ¿y que no tú sembraste semilla buena? Sí, pero vino el enemigo. Vino el enemigo. Y en el momento que el enemigo vino, entonces allí se arruinaron las cosas. Ahora, yo quiero decirles que es bien importante lo que estamos diciendo, porque la palabra de Dios nos exhorta a que entendamos que nuestra vida, ya dijimos 1, 2, 3 veces, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Que aunque vivamos en este mundo como extranjeros, rodeados de idolatría, de placeres y de todo tipo de maldad, no debemos de descuidar nuestra manera de vivir, sino más bien cuando el enemigo nos quiere hacer caer en sus sutiles trampas, ya sea con un pensamiento, ya sea con una acción, ya sea con una emoción, ya sea con una persona que me quita la paz o con cualquier cosa que atenta a mi relación con Dios y con mi prójimo. ¿Qué debemos de hacer? Pongámonos toda la armadura de Dios para enfrentar al maligno. ¿Pueden decir amén? Amén. Efesios 6, 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue, ¿cuándo? El día malo, puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas. Fíjate qué lindo. Pónganse el escudo de la fe, dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el verso 18, oren en el Espíritu en todo momento
con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Mira, qué lindo poder tener una palabra como esta. Una palabra que nos vivifica, que nos anima y que nos permite entender que hay maneras de cómo resistir al enemigo. Que hay maneras en las cuales nosotros podemos enfrentar las situaciones. Que cuando el día malo, yo tengo una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Ponerme toda, completa, la armadura de Dios. Y voy a ser protegido con la cabeza, con mi tórax, abdomen, mis brazos serán protegidos, tendré sandalias, tendré la espada, fíjate, y tendré ese escudo. Mira qué cosa más linda. Y estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos evidenciar esta condición del día malo? ¿Cuándo podemos evidenciar nosotros esta situación en donde nosotros perdemos esa capacidad de ser del día y nos volvemos de la noche? Bueno, cuando estamos en medio de situaciones conflictivas. Fíjate que hay momentos en los cuales nosotros enfrentamos persecución, cuando nosotros podemos enfrentar maltrato, cuando nosotros podemos vernos presionados o amenazados. Y esto se da cuando probablemente tú eres el único cristiano en la familia. No sé si conoces casos en donde solo hay uno como cristiano en la familia. Qué difícil, qué difícil. O cuando los muchachos van a la escuela y viven bajo presión. Una presión tremenda que están sometidos los muchachos en la escuela. O sea, es difícil poder decir, yo soy cristiano y mantenerse como cristiano por todo lo que ven, por todo lo que ocurre, por todo a lo que son expuestos, por enseñanzas que hay que validar si de verdad están dentro del reino de los cielos. O en los trabajos, pues, que te amenazan porque eres cristiano, que te consideran si no hablas de la palabra del Señor. O sea, son situaciones que uno vive y que están allí. Y que en cada día que enfrentamos estas circunstancias y situaciones tenemos que ponernos, ¿qué? La armadura de Dios, pero toda la armadura de Dios. No podemos decir, bueno, hoy solo voy a salir con el escudo y dejaste la espada en la casa. Hay que salir con la armadura completa. Fíjate que hay un personaje que vivió esta experiencia, Daniel. Daniel es un ejemplo de lo que estamos hablando. Y vamos a Daniel 6, verso 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Entonces los gobernadores y funcionarios, los sátrapas son funcionarios, buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, o sea, Daniel, era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, ¿para qué? Para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que la única manera de poder meter en una trampa a Daniel era con sus principios espirituales. De ahí no había forma. Mira, si no estaba perseguido. Y lo que pasaba aquí es que la envidia de los compañeros de Daniel lo llevó a hacer una conspiración en su contra. Y como no podían acusarlo de corrupción, entonces decidieron ¿qué? Hagamos un decreto, dice. Inventémonos algo que el rey selle con su anillo y que diga que nadie va a poder adorar a ningún dios, sino solo al rey Darío. Y claro, le trajeron ese decreto al rey. ¿Y qué hizo el rey? Inocentemente, porque no sabía, lo selló. Pero fíjate, qué interesante, porque estas personas malvadas
trataron de hacer caer en la trampa a Daniel. Pero Dios cumple sus promesas. Dios protege al justo. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a sus hijas. Dios no nos va a desamparar. Dios está con nosotros porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y fíjate qué lindo, porque lo que yo les he dicho es la representación del trigo en la parábola. Qué cosa más tremenda, qué cosa más gloriosa saber de que el justo es el trigo en la parábola. Y mira qué poderoso, porque Daniel, en su entendimiento, en su sabiduría, en su discernimiento, comprende que el justo se verá rodeado de maldad, se verá rodeado de cizaña en todo tiempo. Por eso él ni esconde su fe, ni siquiera se esconde él. Él, cuando va a orar, él abre todas las ventanas como siempre lo hacía y se pone delante y ora, expuesto a todos. Y claro, llegaron los sátrapas, como que decía, los funcionarios, los sátrapas y los gobernadores. ¿Y qué hicieron? Sacaron el celular y le tomaron una foto. ¡Pla, pla, pla! 3 fotos del lado de frente. ¿Ah? Y se la mandaron al rey. Y entonces van con el chismecito al rey. Rey, hubo uno que falló, hubo uno que lo hizo incorrectamente. Ese fue Daniel. Pero el rey amaba a Daniel. El rey amaba, lo miraba como un siervo correcto. Y el mismo rey dice, no. Rey, le dijeron, no puedes echarte para atrás. Está tu sello. A Daniel le toca el foso de los leones. Mira qué maldad más grande. Y entonces el rey le trata de explicar a Daniel. Le dice, Daniel, me engañaron. O sea, malversaron las palabras, me usaron para esto. Pero Daniel dice una expresión poderosa. ¿Cuál es la expresión poderosa de Daniel? Rey le dijo, tranquilo, mi Dios. Mira, que a mí me encanta. Mi Dios, le dice, el que está conmigo me protegerá de la boca de los leones. Y el rey, con mucha tristeza, regresó a palacio. Y a primera hora, dice, después de no poder dormir, él regresa al foso. Y regresa gritando, Daniel, Daniel, y le dice, mi rey, aquí estoy. Y estaba acolchonado de los leones, y se había puesto una pata de frazada, y se había puesto, mira qué tremendo. Y el ángel de Dios cuidando a Daniel. Qué maravilloso. La promesa de Dios cumpliéndose en la vida ¿de quién? De un justo. Por eso es que si tú haces lo que es correcto, te va a ir bien. Porque esa es la promesa de Dios. Y fíjate que cuando el rey ya estaba seguro que Daniel estaba vivo, entonces él reunió a todos los hombres que lo habían engañado, que lo habían traicionado, juntó a sus familias, a su esposa, a sus hijos, y todos ellos los metió a la fosa del león. Y no duraron, porque los leones tenían hambre. Se habían pasado aguantando toda la noche y se los comieron a todos. Mira qué cosa más tremenda. Pero la historia no termina allí, porque ahí hubo un juicio y hubo una condena y se cumplió que la maldad fue eliminada. Pero el rey envió un mensaje a toda la nación y ordenó que en su reino toda persona respetaría al Dios de Daniel con temor reverente, ya que había demostrado ser un Dios vivo y milagroso. Aleluya. Y que ese Dios permanece para siempre. Mira la exaltación por hacer las cosas correctas.
Es que allí es a donde Dios nos quiere. Por eso o eres trigo o eres cizaña, porque Daniel pudo haber dicho, ay, esto, bueno, por un mes no voy a orar como oraba antes, ¿verdad? Ay, no, yo me voy a explicarle a Dios, ¿verdad? Señor, tú sabes, ante esta amenaza yo me voy a comportar de esta manera. Pero no, la fe de Daniel era una fe incorruptible. Era una fe afirmada. Él creía y él sabía que si vivía, vivía para Dios. Y si no, él estaría con él. Pueden decir amén a eso. Entonces, ¿qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa? Daniel 6:28 dice, fue así como Daniel prosperó, aleluya, durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. ¿Qué le pasó a Daniel? Prosperó en todo sentido. Le fue mejor que como le está viendo. Le quisieron hacer una maldad y terminó prosperado. Mi amada familia, probablemente a nosotros nos quieren hacer una maldad. Quieren atentar contra nuestras vidas, contra el ministerio, pero nos mantenemos firmes, nos mantenemos en la brecha, estamos confiados en el Dios que nos respalda. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a prosperar como iglesia. Mira qué maravilloso mensaje. La lección que Daniel nos da es que el cristiano no debe de amoldarse al mundo. No debe de acomodarse o de aprobar todo aquello que va en contra de nuestros principios y valores que están establecidos como parte del reino de Dios. Daniel nos enseña que debemos de vivir en integridad, en honestidad, en santidad y que debemos de ser objetivos y congruentes en nuestras palabras. Que debemos con justicia y con valentía defender la verdad que honre y que glorifique a Dios y no a los hombres de este mundo. Es por eso que la propuesta ministerial que nosotros presentamos en TGN y que la respaldamos consiste en poner nuestra mirada solo en Cristo Jesús. Pueden decir amén. Ahora, escuchen. La cizaña no se va a quedar quieta. Tú estás tomando la decisión de querer hacer las cosas bien. Tú estás tomando la decisión de dejar todo aquello que estorba tu relación con Dios. Tú estás ahora diciéndole al Señor, Señor, voy a caminar firme en esos caminos. ¿Qué crees que va a hacer el enemigo? Te va a tirar doble dosis de semilla. Va a venir y va a querer interrumpir ese deseo de bien que hay en tu corazón, porque la maldad trata activamente de complicar al justo. Lo hace en cada momento. Por eso la cizaña se mezcla con el trigo para debilitarlo. Le quita nutrientes. Hace que la plantita no agarre la fuerza necesaria para crecer como debería de crecer. La cizaña trata de confundir, trata de crear conflictos a donde no existían. La cizaña trata de meternos miedo en el presente y en el futuro. Crea inseguridades acerca de nuestras relaciones, acerca de nuestros planes o proyectos y siembra duda acerca del amor de Dios. Por eso Efesios 4:27 nos da un sabio consejo. Dice Efesios 4:27, ni deben darle al diablo oportunidad para tentarlo. Ahí está nuestra gran batalla. No permitamos que lleguen los malos pensamientos. Destruyámoslos. Preparémonos espiritualmente con aquello que es una debilidad para nosotros. Tratemos de identificar el momento en el que nosotros sabemos que no estamos haciendo bien. Apartémonos del mal. Como le decía Pablo a Timoteo, como le decía, huye de las pasiones juveniles. Fíjate que es bien lindo porque todos nosotros estamos involucrados en esto. Aquí no nos escapamos ninguno. Así que mi amada familia, hay cizaña en medio del trigo.
Mucho cuidado con lo que vemos y hacemos. ¿A quién escuchamos? La palabra de Dios nos advierte que hoy en día vamos a encontrar falsos maestros que intentarán dividir la iglesia. Encontraremos falsos profetas con doctrinas falsas. Aparecerán hermanos o hermanas en la fe que en vez de amar al prójimo, lo juzgarán, lo criticarán, no lo soportarán. Cuidado con la falsa adoración que nos lleva a idolatrar. Hechos 20, 29 al 31. Dice el apóstol Pablo, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces. Pero es que no van ni a esperar, estos lobos están pendientes de que se vaya Pablo para ellos caer encima. ¡Ay, qué tremendo! Mira, pero Pablo ya lo sabe. A Pablo no lo toma por sorpresa. Pablo entiende las circunstancias. Pablo conoce a su grey, conoce a sus discípulos, conoce a los miembros de la iglesia. Y es por eso que dice, solo esperan que me vaya. Y fíjate, va más allá todavía porque dice, y no perdonarán al rebaño. O sea que el propósito de ellos es destruir, es dividir, es acabar con lo que el trabajo de Pablo había hecho. Incluso, dice verso 30, algunos hombres de su grupo, de su propio grupo, dice, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, dice. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche. Mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi amada iglesia? Que las cosas que tú hagas en bien de otros se olvidan cuando aparece algo que los distrae. Pero mira, lo vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo claramente, recuerden todo lo que he invertido espiritualmente para que crezcan y maduren. Porque el apóstol Pablo está seguro que muchos de ellos caerán en la fe. Muchos de ellos serán debilitados. Para muchos de ellos, la cizaña destruirá el trigo. Y así es la vida, mi amada familia. Por eso no hay que sorprendernos. Pablo había cumplido su labor, había cumplido su misión, había cumplido el propósito por el cual Dios lo había llevado y lo había establecido. Es por eso que el mismo Pablo nos anima a que cuidemos nuestro propio terreno de la cizaña. Nos anima a que cuidemos que en la iglesia no se infiltren los lobos rapaces, vestidos como ángeles de luz, con una apariencia de una buena persona, o como un pastor, o como un líder espiritual. Esa es nuestra gran responsabilidad. Cuidar lo que Dios nos ha entregado. Cuidar nuestro terreno. Cuidar tu casa. Cuidar tu familia. Cuidar tu negocio. Cuidar esas responsabilidades que tú tienes día a día. Ahora, ¿cuál es la pregunta que probablemente nos está intrigando en nuestro corazón? Y si no les intrigaba, pues ahora se las voy a decir para que les intrigue. ¿Hasta cuándo viviremos esta tensión entre el trigo y la cizaña? Es buena pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a vivir entre el bien y el mal, pastor? Si es que mira, el mal ya nos tiene hasta aquí. Hay tanta corrupción, hay tanta mentira, hay tanto engaño, hay tanta injusticia, hay tanta persecución y podemos seguir y seguir y seguir, hay tanto. El pecado se está haciendo multiplicado en el mundo. Entonces la pregunta es, pastor, ¿hasta cuándo va a llegar esto? ¿Hasta cuándo el justo estará compartiendo el terreno con el malvado?
La palabra de Dios tiene la respuesta. Mateo 13:30. Mira lo que dijo el amo que representa a Jesús. Dejen que crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Déjenlos, dice, tranquilos. ¿Cómo vamos a estar nosotros en medio de tanta maldad? Tranquilos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento de la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba o la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Ahora, este versículo nos permite recibir una buena noticia. Y la buena noticia es que la tensión espiritual entre el bien y el mal tiene fecha para terminar. Y esa fecha para terminar es el día de la cosecha. Y somos llamados a perseverar y a resistir con sabiduría y prudencia hasta ese día. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Bueno, quiere decir que hay situaciones que vamos a tener, escucha, vamos a tener que aprender a vivir, queramos o no queramos. Hay eventos de manera temporal que han aparecido, una enfermedad, pero también han aparecido situaciones crónicas, como cosas que son consecuencias que las vamos a tener que sobrellevar hasta que Dios diga. Pero lo vamos a hacer bajo la indicación de Dios en amor sacrificial, con paciencia, con responsabilidad ministerial. Y escucha, y con el completo conocimiento que en medio de cada una de estas pruebas o circunstancias, Dios está con nosotros. Esa es la gran convicción, que las cosas van a pasar, pero que en medio de todo lo que pase, Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo será ese día de la cosecha? ¿Qué va a pasar ese día de la cosecha? ¿Qué representaba la cosecha en la palabra? El día final. Dice que los ángeles vendrán cuando Dios les dé la señal. Antes no va a pasar nada. ¿Quién tiene que dar la señal? Dios. Él es el único que sabe cuándo las cosas van a ocurrir y se ejecutará el juicio final. Ahora, yo quiero decirles que no esperemos una gran batalla en ese momento. No, si Dios no tiene que pelear con nadie, si Dios es Dios, Dios es todopoderoso. ¿Quién puede pelear contra Dios? Nadie. Entonces los ángeles vendrán con la autoridad de Dios. Y miren, no va a haber ni oposición, no va a haber ni dificultad. Los ángeles harán su presencia en el campo y ellos empezarán a cortar la cizaña. Y entonces la cosecha se va a realizar en orden y en el tiempo de Dios. Dice que primero se va a cortar la cizaña. Ahora, ¿cómo la van a cortar los ángeles? Con la seguridad de que ahora ya pueden distinguir quién es quién. Ahora ya no se van a confundir. ¿Por qué? Porque el trigo, ¿cuál será la presentación del trigo que distingue a la cizaña? Sus frutos. Por sus frutos los conocerán, tal como dice la palabra del Señor. Entonces la cizaña la van a amarrar en manojos, la mandarán a quemar y cuando todo esté cortado, entonces van a tomar el trigo, pero el trigo lo llevarán a los graneros del amo. Mira, para asegurarte esto, mira lo que dice Mateo 7, 19 al 20. Dice la palabra del Señor, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, ¿qué se hace? Se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones.
De la misma manera que puedes identificar a un árbol por sus frutos, puedes identificar a las personas por sus acciones. Pues sí, para nosotros es bien fácil decir, mire, qué palo de mango, ¿verdad? Qué mango más buenos esos, tamaños mangotes, vean. O podemos decir, ¿verdad? Mire esos nísperos que están creciendo, ¿verdad? Qué hermosos esos nísperos. Por sus frutos los conoceréis. No vamos a confundir un limón con un aguacate. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, la pregunta clave de este versículo es, porque fíjate que él termina diciendo el versículo que vamos a poder identificar a la gente por sus acciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo son nuestras acciones siendo cristianos? ¿Glorifican o deshonran a Dios? ¿Glorifican o deshonran a Dios? ¿Obras con engaño y mentira o obras con la verdad y la justicia? Ahora, ¿qué representa en el mundo espiritual el hecho de que la cizaña sea quemada? Acuérdate, ¿qué representa en el mundo espiritual? Ahora ya nos vamos a la explicación de la parte de la quema de la cizaña. Mateo 13, 40, 42. Dice la palabra del Señor, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Quiénes son estos? La cizaña. Verso 42. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mi amada familia, esto es lo que les espera a todos aquellos que practican el pecado y que hacen pecar a otros. Y sin crear miedo, como aquella película que les conté yo que se llamaba El Fuego. ¿Cómo se llamaba? El fuego ardiente, ¿verdad? Que si no aceptaba uno a Cristo lo quemaban, ¿verdad? O sea, uno no va a venir a Cristo por miedo. Uno va a venir a Cristo por convicción. Uno va a venir a Cristo por agradecimiento. Uno va a venir a Cristo porque entiende la obra redentora, la obra salvífica. Pero lo que sí te quiero decir es que lo mejor que podemos hacer es que quitemos de nosotros todo aquello que nos aleja de Dios. Mateo 9, 42 al 47 lo dice. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mire, Jesús usa esta poderosa imagen para advertir sobre las consecuencias del pecado y para mostrarnos la realidad del juicio final. El fuego y el gusano son metáforas de sufrimiento continuo y de la destrucción total del que se opone
a la vida con Dios. Fíjate que esta metáfora del gusano está referida a un cementerio que había en un campo israelita, en donde llevaban a ese campo todos los desechos y tiraban los cadáveres. Y lo que se miraba ahí era fuego y gusanos. Por eso es la referencia del gusano y del fuego. Ahora, dejemos la parte adversa, la que no nos incluye a nosotros, para la gloria del Señor. Y ahora hablemos de lo que va a pasar con el trigo, de lo que va a pasar con nosotros, de lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para sus hijas, para los justos, para aquellos que caminan en la verdad. Dice que el final del justo será glorioso. Y la Biblia lo reafirma, que el justo por la fe vivirá. Esta es la recompensa de Dios para aquella persona que decide amarlo con todo su corazón, con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Mateo 13:43 dice: entonces los justos, ¿qué va a pasar con ellos? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mis amados hermanos y hermanas, después de la cosecha, los justos dejarán el campo, o más bien, digámoslo, dejaremos el campo. Después del día final ya no habrá más cizaña a nuestro alrededor. Después de ese glorioso día estaremos por la eternidad en la casa del Padre, en ese lugar que Dios ha preparado para sus hijos y sus hijas, para los justos, para ti y para mí, mi amada familia. Mira, esto es la gracia de Dios. Esto es el plan de Dios para nosotros. La Biblia nos promete que si nosotros caminamos conforme a su voluntad, nunca moriremos. Nos habla de una eternidad en el Espíritu, en la gloria de Él. Y esa es una promesa que Dios va a cumplir. Probablemente nuestro cuerpo quedará aquí, pero nuestra alma y espíritu permanecerá para siempre. Pueden decir amén a eso. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? Bueno, nosotros no pudimos hacer nada para lograrlo. Es por la misericordia de Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque tú y yo nos merecíamos el fuego eterno. Eso era lo que nos merecíamos. Pero Dios, en su gracia y misericordia y por la obra de Jesucristo, fuimos completamente perdonados y reconciliados con el Padre para que tengamos vida abundante y vida eterna. Y escucha lo que te voy a decir. Como pecadores que éramos, hubo alguien que vino a nuestro terreno. Ese alguien fue Jesucristo, quien entró a mi terreno contaminado, sucio, pervertido y malvado. Y entró a mi terreno para echar una semilla de bendición, para echar una semilla buena, para echar el evangelio de Cristo en mi corazón, para que yo pudiera ser restaurado, renovado, para que yo pudiera nacer de nuevo. Cristo vino con el propósito de sembrar la semilla del evangelio, la cual ha sido protegida hasta el día de hoy, en el cual empezamos a dar frutos espirituales y de bendición para su honra y para su gloria. Mi amada familia, lo único que podemos es darle gracias al Padre. Darle gracias porque es por su palabra que hemos sido enseñados en la verdad espiritual, y es por su palabra que seremos llevados a la patria celestial.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender esta poderosa parábola y que sea una verdad bíblica en nuestros corazones y en nuestra vida, desde hoy hasta la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén y amén. Gloria a Dios.